primero, algo que nosotros llamamos en cálculo diferencial la definición informal y después confirmarlo con la definición formal del límite, ¿vale? Bien, entonces yo espero que ya esté en pantalla la proyección, ¿vale? De nuestras notas. Vamos ahí a resolver el siguiente ejercicio. Bien. Ok. Bien, entonces vamos a escribirlo. Vamos a ver. Tenemos el siguiente ejercicio. Bien, se nos pide entonces calcular el siguiente límite. Aquí ponemos el límite para x, y, que se aproxima, en este caso, a 1,3. Y tenemos ahí la función que es 2x más 3 veces y. Así, ¿vale? Bien, de acuerdo a los teoremas que hemos estudiado, recuerden que el teorema 4, el teorema 5, el teorema 6, podemos nosotros calcular o decir lo siguiente. Resolviendo el límite, nos quedaría de esta manera. Aquí voy a escribirlo nuevamente. El límite cuando x, y se aproxima a 1,3 en 2x más 3y. ¿Y esto qué es igual? Bueno, aquí tendríamos que calcular el límite para x, y cuando se aproxima ¿a quién? A 1,3 para 2x más el límite x, y cuando este se aproxima a 1,3 para 3y, ¿vale? Así nos quedaría. Después podemos hacer lo siguiente, que esto pues es calcular un límite para x, y cuando este se aproxima a 1,3 para 2, ¿verdad? Lo podemos escribir así. Vamos a borrar este y lo vamos a dejar así. Y lo que puedo escribir el límite cuando x, y se aproxima a 1,3, ¿para quién? Para x, más el límite para x, y, este se aproxima a 1,3, ¿verdad? Así. ¿Para quién? Para 3. Y aquí tendríamos el límite para x, y, cuando este se aproxima a 1,3, ¿vale? ¿Para quién? Para y. Bien, ahí tenemos ya estos límites. Ustedes pueden observar que esto es igual a ¿quién? El límite de una constante, ¿verdad? Nosotros definíamos que es la constante, ¿verdad? Y aquí el límite de x, ustedes observan, x está aproximando ¿a quién? A 1. Más, aquí tendríamos 3. Y luego sería aquí el límite en y, cuando ese se está aproximando ¿a quién? A 3, ¿vale? Y aquí nos quedaría entonces 2 por 1, 2, más 3 por 3 son 9, que esto es igual a 11, ¿verdad? Entonces, este límite se está aproximando ¿a quién? A 11. Entonces, podemos decir que el límite, cuando x, y se aproxima a 1,3, en la función 2x más 3y es igual a 11, ¿vale? Es lo que tenemos nosotros en este momento. Ahora, para confirmar este resultado, recuerden que ya no debemos confiarnos mucho en estos teoremas. Sí, nos van a ayudar, ¿verdad? Pero una forma de poder confirmar este resultado, pues es aplicando la definición formal del límite. Ahora, para confirmar que lo que hemos hecho, ¿verdad?, es correcto, pues nos toca entonces demostrar que el límite, aquí lo escribí nuevamente, el límite de x, y
pues se está aproximando a 1,3. ¿En donde pues en 2x más 3y igual a 11, ¿vale? Entonces hay que demostrar este límite, ¿vale? Bien, esto hay que realizarlo, ¿vale? Y nos quedaría de la siguiente manera. Bien, si ustedes observan, sabemos que 2x más 3y, ¿verdad? Debe de estar definido, pues, en algún disco abierto que tenga su centro, pues, en el punto, ¿verdad? Marcado aquí, que sería en 1,3, excepto posiblemente en 1,3. Es decir, si hablamos de una vecindad reducida. Pero como 2x más 3y está definida en cada punto, ¿verdad? Que nosotros consideramos de x, y, ¿verdad? En cualquier punto. Entonces, cualquier disco abierto que nosotros centremos en 1,3, ¿verdad? Debe de satisfacer este requisito. Ahora, vamos a demostrar, ¿verdad? Que para cualquier epsilon mayor que 0, existe una delta, ¿verdad? Mayor que 0. Y recuerden ustedes que luego nos decían tal que, pues, tenemos, a ver, déjenme recordar, para delta, definíamos que para delta es este, ¿verdad? Para delta. Para delta es este, que es x menos, menos a, ¿verdad? Sería este dato, x menos a. Tenemos que a deberá de ser nuestro punto de acumulación, entonces vamos a escribirlo aquí. Sería x menos a, voy a ponerlo así, x menos a, ¿verdad? Es menor, vamos a ponerlo aquí, menor que delta. Y luego nos dicen que también epsilon, ¿verdad? Es este. Sería, entonces, me daría f de x, ¿verdad? Tendríamos f de x menos f de a, ¿vale? Que es menor a ¿quién? A epsilon, ¿vale? Bien, es lo que tenemos nosotros por esta definición formal. Ya se nos es común recordar esto, ¿verdad? Desde cálculo diferencial. Bien, entonces vamos a intentar demostrar esto, ¿vale? Aplicando el concepto de epsilon mayor que 0 y delta mayor que 0. Bien, entonces vamos a identificar, ¿verdad? Delta. Aquí escribo delta. Me dice x. Recuerden que esta x está en un tono más oscuro, ¿vale? Hay que identificarlo así, que son, este es un vector x. Bien, x, recuerden cuál es el valor entonces que tenemos para x. X sería entonces nuestra función, que es en este momento la siguiente. Tendríamos nosotros que si 0 es menor que, recuerden que este valor absoluto, ¿verdad? Representa una distancia. Entonces podemos decir que nos quedaría expresado de esta manera, que es tener una raíz cuadrada, una raíz cuadrada, vamos a escribirla aquí, una raíz cuadrada, y luego escribiríamos, recuerden que cada una de esas componentes hay que elevarlas al cuadrado, sería entonces x, ¿verdad? Pero como tengo aquí menos, podemos nosotros observar, ¿verdad? Que el primer dato del punto A es 1, entonces sería menos 1 al cuadrado más, aquí me quedaría y, y también es negativo, el siguiente punto sería 3, ¿verdad? Al cuadrado. Recuerden que esto deberá de ser menor que delta, entonces podemos decir que este epsilon, ¿verdad? Lo podemos expresar de esta manera. F de x, ¿verdad? F de x sabemos nosotros que será entonces 2x más 3y. Voy a escribirlo aquí.
2x más 3y. Esto va a ser menos, ¿qué me pide? F de A, pero nuestro F de A fue 1,3, que el resultado ¿cuánto fue? 11, ¿verdad? Fue 11, entonces lo escribo aquí. 11, que es entonces menor a epsilon. Bien, ya encontramos estos datos. Y nosotros sabemos, ¿verdad? Que si recordamos la desigualdad, voy a escribirlo aquí, la desigualdad del triángulo, sabemos que tener, ¿verdad? Epsilon, que es el valor absoluto de 2x más 3y menos 11, ¿verdad? Esto es igual a lo siguiente. Ven aquí que hay que ser cuidadosos. Hay que hacer algunas operaciones, ¿verdad? Efectuar algunas factorizaciones. Aquí lo recomendable es tener 2x, y luego vamos a añadirle un 2, ¿verdad? Más 3y menos 9. Vean qué he hecho en este momento. El 2x sigue permaneciendo, el 3y también, pero vean que el menos 11, ¿verdad? Descompuse el menos 11 en dos números, ¿verdad? Que fue un menos 2 y un menos 9, ¿vale? Vean ustedes que, repito, he convertido el menos 11 en dos números, que al final, pues me tienen que dar el mismo resultado, que sería menos 2 menos 9, me va a dar menos 11, ¿vale? Esto con el fin de poder factorizar, es decir, podemos decir que esto sea menor o igual que ¿quién? Pues si ustedes notan, yo puedo tomar esta pareja y esta pareja y decir, bueno, que aquí existe un factor común, ¿verdad? Que es 2. Y yo puedo expresarlo aquí con un valor absoluto de x menos 1, ¿verdad? Y después aquí más 3, ¿verdad? Y el valor absoluto de y menos 3. Recuerden que aquí también lo factoricé. ¿Cuál es el factor común? O bueno, aplicando la ley distributiva, sería aquí 3, que multiplica y menos 3, ¿vale? Y vean que esto, bueno, ¿por qué elegí el menos 2 y el menos 9? Porque yo intento buscar, ¿verdad? Dos términos que se identifiquen con quién, pues con delta, ¿verdad? Aquí tengo x menos 1 y y menos 3, y es lo que tenemos en esta parte, ¿vale? Por eso tuve que realizar yo esta factorización. Bien, ya que tenemos esto, pues nosotros podemos decir, ¿sabes qué? Que este primer término, que es el valor absoluto de x menos 1, ¿verdad? Puede ser igual, bueno, de hecho menor o igual que, recuerden que es una distancia. ¿Y cómo calculamos una distancia o cómo interpretamos este valor absoluto? Bueno, alguien me va a decir que por medio de una raíz cuadrada, ¿verdad? Y podemos decir que sería de x menos 1 al cuadrado, ¿verdad? Más y menos 3. Y eso será al cuadrado. Entonces, ahora identificamos, ¿verdad? Que esta raíz cuadrada, ¿verdad? Con estos elementos, pues se refiere a quién? A delta, ¿vale? Delta nos sugiere esto, que esta distancia es menor a quién? A delta. Y podemos decir que esta pequeña distancia que hemos calculado, pues deberá de ser menor o igual que esta expresión. Y podemos hacer lo mismo y decir, y que el valor absoluto de y menos 3 también es menor o igual a ¿quién? Pues a esta raíz cuadrada, ¿verdad? Que sería de x menos 1 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado, ¿verdad? Bien, nuevamente hemos considerado la siguiente parte, que sería esta de y menos 3, ¿verdad? Definiendo que pudiera ser menor o igual que esta distancia. Bien, esto deduce, ¿verdad? Que si nosotros decimos que 0 es menor, ¿verdad? En este caso, a x menos 1, ¿verdad? La expresión que hemos considerado aquí, más y menos 3, ¿verdad? Recuerden que esto pertenece a delta, pues deberá de ser menor a delta. Entonces, aquí hay que escribir, entonces, podemos decir, ¿verdad? Que 2 veces el valor absoluto de x menos 1, que calculamos hace un momento, más 3, ¿verdad? Por y menos 3, que es también un valor absoluto, pues será menor a ¿quién? Como aquí tengo un 2, un coeficiente, una constante 2, esto yo lo puedo definir como un delta, ¿verdad?
y diríamos que es 2 por delta. Aquí tenemos más, igual podemos decir que es un 3 y otro delta, ¿verdad? Así, ¿vale? Entonces, ustedes van a decir, bueno, que esta proposición, ¿verdad? Muestra que una elección adecuada para delta, en ese caso, es igual a ¿quién? Pues si ustedes suman este 2 delta, ¿verdad? Que pertenece aquí, y este 3 delta, nos va a dar ¿cuánto? 5 delta, ¿vale? Que esto deberá de ser igual, pues, a epsilon. Ahora, si nosotros sabemos, ¿verdad? Que esta, bueno, aquí vamos a poner, voy a escribir delta. Delta es, pues sería 5 delta igual a epsilon. Si queremos calcular entonces el valor de un delta, ¿verdad? Aquí alguien va a decir, a lo mejor ya recordó, ¿verdad? De cálculo diferencial que buscamos este numerito, que en ese momento es 5, y para calcular delta, pues alguien va a decir que sería entonces epsilon entre 5, ¿vale? Y ahí tenemos nosotros que delta es igual, podemos decir un quinto por epsilon o epsilon entre 5, que con esta delta sí tiene entonces el argumento siguiente, ¿vale? Vamos a decir entonces que 0 es menor en este caso a lo que ya hemos considerado de delta, ¿verdad? Que sería x menos 1 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado menor que delta, ¿vale? Y recuerden que también tenemos que x menos 1, ¿verdad? Este valor absoluto deberá de ser menor a delta. Y luego tenemos que y menos 3, ¿verdad? Esta distancia también deberá de ser menor a delta. Y sabemos que aquí nosotros escribimos, o bueno, encontramos un coeficiente, una constante, que sugiere que es 2 veces x menos 1 en su valor absoluto, más 3, ¿verdad? Y menos 3, este valor absoluto, que prácticamente deberá de ser menor a 5 delta, ¿vale? Bien. Con esto también podemos decir, ¿sabes qué? Podemos escribirlo como 2 veces x menos 1, ¿verdad? Más 3 por y menos 3, ¿verdad? Y eso como valor absoluto, lo cual deberá de ser menor ¿a quién? Pues a 5, ¿verdad? Por un quinto. ¿Por quién? Por epsilon. A ver, aquí sería epsilon. Así, ¿vale? Bien, igual voy a corregir, aquí es 5. Y diríamos nosotros, ¿verdad? Que al simplificar esta parte nos conduce a tener 2x más 3y menos 11, ¿verdad? Y efectivamente confirma que es menor a epsilon, ¿verdad? Bien, entonces vean ustedes que se cumple, ¿verdad? Y efectivamente decimos que este menos 11, pues es correcto, ¿vale? Es correcto porque vean ustedes que aquí ya que calculamos delta, ¿verdad? Regresamos y coincidimos. ¿Sabes qué? Aquí tenemos un delta, ¿verdad? Esta distancia representa un delta y esta un delta. Pero si nosotros añadimos los coeficientes, ¿verdad? De la factorización nos conducen a este delta, 5 delta. Pero si combinamos estos resultados, ¿verdad? Podemos escribir que este delta, con respecto a epsilon, recuerden que es un quinto por epsilon, ¿verdad? Y aquí un quinto por 5, pues nos termina dando un coeficiente 1, que sería epsilon. Y aquí tenemos el resultado, ¿verdad? Coincidimos de que es 2x más 3y menos 11, de acuerdo a lo que se propuso, ¿verdad? Al inicio, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? El valor de un delta y el valor de un epsilon, ¿vale? Bien, entonces así es como tenemos que ir verificando, ¿vale? En ese momento la demostración, pues de que el límite efectivamente es correcto. Bien, de este modo se ha probado que para cualquier epsilon mayor que 0, pues se elige, ¿verdad? Un delta. ¿Recuerden quién es el delta? Pues sería este delta. Se elegiría un quinto, ¿verdad? Por epsilon, a fin de que nosotros observemos que esto sea verdadero. Bien, y pues esto demostraría, repito, que este límite, ¿verdad? Que calculamos aquí, pues efectivamente es igual a 11, ¿vale? Bien, entonces ahí tenemos ya un ejercicio, en este caso aplicando la definición informal, la parte de la definición formal, ¿vale? Bien,
Entonces, esto recuerden que también lo podemos hacer cuando queremos calcular algunos límites, ¿verdad? Y en especial, pues, se están aproximando al origen, ¿vale? Bien, incluso se pueden apoyar con las curvas de nivel que hemos estado mencionando en algunas sesiones anteriores, también es correcto, ¿vale? Hacerlo de esa manera. Bien, con esto nosotros podemos analizar la siguiente parte, que es la del teorema número 8. Y nos dicen que si el límite, ¿verdad? En una función, ¿verdad? De dos variables, en especial aquí tenemos el punto de acumulación, existe y si para cada x en una vecindad reducida de x0, recuerden que cuando hablamos, ¿verdad? De vecindad reducida, se refiere a que la vecindad, sabemos que es abierta, omite, ¿verdad? Omite este punto, ¿verdad? Que tenemos aquí, que es el punto de acumulación, ¿verdad? Pero nos dicen, ¿sabes qué? Esta es una vecindad reducida en este x0, ¿vale? Porque, bueno, aquí nos define en ese dato. Bien, entonces, decimos que podemos calcular el límite, ¿verdad? De esta función cuando y se aproxima a y0. Existe, entonces podemos confirmar que este límite, ¿verdad? Se puede calcular de esta manera. Calcula el límite de x cuando se aproxima a x0 y luego tiene que calcular el límite de esa función de dos variables cuando y se aproxima a y0. Y también se puede escribir de esta manera, ¿vale? Bien, como lo hemos realizado, ¿vale? Entonces, ahí ustedes pueden notar que al tratarse de una función de dos variables, podemos calcular el límite para una variable, luego calcularla para la segunda, que es prácticamente, pues, hacerlo de manera, con apoyo de los teoremas 3, 4, 5 y 6, ¿verdad? También se puede hacer de esa manera. Obviamente, si es que existe, ¿verdad? Bien. Tenemos después la parte que nos dan como observación y nos dicen que de acuerdo al teorema número 8 implica que si este límite, ¿verdad? Existe y si para cada x en una vecindad reducida de x0 el límite también existe, ¿verdad? Pero para cuando y se aproxima a y0 y si para cada y en una vecindad reducida de y0 también existe, pues entonces decimos que estos límites, ¿verdad? Que están aquí, pues existen. Vean ustedes cómo podemos ahora calcular, ¿verdad? Los límites, si es que existen, ¿verdad? Para cada una de estas variables. Obviamente cuando nosotros trabajamos una vecindad reducida. Bien, nos sugieren aquí que podemos trabajar, ¿verdad? Cuando x se aproxima a x0 y después de y cuando se aproxima a y0. O al revés, ¿verdad? Alguien va a decir, ¿sabes qué? Yo quiero empezar con y, se aproxima a y0 y después x se aproxima a x0. También son correctos, ¿vale? O prácticamente como lo hemos estado resolviendo, ¿verdad? De esta manera, ¿verdad? A partir de este límite que contempla pues ya las dos variables, ¿verdad? En este caso, en nuestra función vectorial. Y esto, a partir de este momento, estas tres formas de calcular límites en funciones de dos variables, pues ya nos dicen, ¿sabes qué? No importa, ¿verdad? Con qué dirección, ¿verdad? Quieras calcular el límite, si es con X o con Y, pues vamos a llegar al mismo resultado. Ojo, si se llega a esta conclusión, repito, llega al mismo resultado con cualquiera de estas dos, ¿verdad? Diríamos, bueno, que el límite existe. ¿Por qué? Porque los límites están llegando a un número L igual. Obviamente, algunas funciones no va a ser posible, ¿verdad? A lo mejor ustedes calculan este límite, lo quieren verificar, calcular este límite, y a lo mejor los resultados no concuerdan, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado, y ese es el motivo de tener que estudiar continuidad. Y ahorita vamos a trabajar esta parte. Bien, ahora, vamos a observar que este resultado puede ser utilizado también para demostrar que un límite no existe. Por ejemplo, aquí tenemos esta función de dos variables, ¿verdad? Como la del ejemplo 15 que analizamos. Entonces, para cada x en una vecindad reducida de 0, pues el límite nos quedaría así, que el límite de la función vectorial
¿verdad? De dos variables cuando y se aproxima a 0 es igual a 1 entre x. ¿Ven qué hemos hecho? Bueno, en ese momento, y, ¿verdad? La y se está aproximando a 0. Y sabemos que, bueno, aquí sería 0, ¿verdad? Es como si ustedes dijeran que tendrían x entre x cuadrada más 0. Y tendrían entonces el cociente de x entre x cuadrada. Pero ustedes saben muy bien que se puede reducir y nos daría 1 entre x. Esta es una función de x, ¿verdad? Entonces, si el límite, ¿verdad? De esta función vectorial de dos variables, y cuando nos aproximamos al origen existe, pues este límite también debe de existir. Sin embargo, como nosotros observamos que el límite, ¿verdad? De 1 entre x no existe, se concluye en este caso que el límite, pues no existe, ¿verdad? Ven ustedes que ahora estamos trabajando con respecto a una curva, ¿verdad? Una curva, pues, en este momento, la curva, ¿quién fue? 1 entre x, ¿verdad? Entonces ahí ustedes pueden observar que cuando y se aproxima a 0, nos queda una función de x, pero esa función de x, cuando nosotros intentamos ahora aproximarlo, ¿verdad? También a 0, porque nuestro objetivo, recuerden que es aproximarnos al origen, pues también ustedes pueden notar que se trataría de una, pues, indeterminación, ¿vale? Que sería 1 entre 0, sabemos que nosotros, pues, no existe esto, ¿vale? Y esa es la conclusión, ¿vale? De apoyarnos, pues, ahora con esas tres formas de calcular límites. Y bien, ahora vamos a trabajar la parte de la continuidad. Esto motiva, bueno, a seguir estudiando este siguiente concepto. Bien, entonces vamos a revisar esta parte. Bien, nos confirman que si f es una función continua en un punto A del dominio de la función, si para cada epsilon mayor que 0, pues existe un delta mayor que 0, tal que pues se cumpla esto, ¿verdad? Siempre que x pertenezca a este dominio de la función y también que x menos a, esta distancia sea menor que delta, ¿vale? Ya lo hemos analizado con un ejemplo de hace un momento, ¿verdad? Ya podemos identificar que efectivamente se cumpla esto. Bien, entonces, en el lenguaje de las vecindades, esta definición puede enunciarse como sigue, que nuestra función vectorial deberá de ser continua en A, lo cual pues debe pertenecer al dominio de la función. Si para cada vecindad, ¿verdad? N, f de A, pues existe una vecindad M de A, tal que pues se cumpla lo siguiente. Ven ustedes que la función, ¿verdad? Se anda intersectando, ¿verdad? La vecindad M, recuerden que es una vecindad M, ¿verdad? Se intersecta con el dominio de la función vectorial. Y esto pues deberá de ser un subconjunto de ¿quién? De una vecindad N, ¿vale? Bien, entonces, esto hace o nos da a entender que la función vectorial pues tiene un dominio, ¿verdad? Es lo que les decía cuando poníamos de ejemplo el territorio mexicano, ¿verdad? Yo espero que hayan visto las sesiones de la semana pasada, ¿vale? Y bueno, yo decía, ¿sabes qué? Vamos a omitir Baja California Sur, Baja California Norte, ¿verdad? Y vamos a considerar que toda la parte central de nuestro país sea una función vectorial, ¿vale? Entonces, podemos nosotros aproximarnos, ¿verdad? Al tecnológico. Tal vez algunos de ustedes no se encuentren en Tehuacán, esté tal vez alguien en Oaxaca, alguien esté tal vez en México, en la Ciudad de México, ¿verdad? En Tlaxcala, Veracruz. Bueno, pues todos queremos aproximarnos, ¿verdad? A la institución, ¿vale? Repito, al Instituto Tecnológico de Tehuacán, que es nuestro punto de acumulación. Entonces sabemos que el dominio, ¿verdad? De esta función vectorial, que es el territorio mexicano, pues lo vamos a definir como de subíndice F, ¿vale? Pero nosotros vamos a trabajar una vecindad MDA. ¿Qué quiere decir esto? Que nos vamos a centrar, ¿verdad? En un pequeño, en un pequeño radio, ¿verdad? Que prácticamente es nuestra vecindad de radio R,
¿verdad? Que esté próximo, ¿verdad? Cercano a ese punto de acumulación que nos referimos a la institución. Entonces, al calcular esos dominios, ¿verdad? Porque tengo yo de todo el territorio mexicano y luego tengo esta vecindad, pues puedo yo calcular, repito, esta intersección, lo cual nos sugiere que deberá de ser de una vecindad n, es como si yo tuviera otra, ¿verdad? Otra vecindad, la cual la intersección será un subconjunto de ¿quién? De n. Bien, también nos dicen que si A pertenece al dominio de la función vectorial, pero no es un punto de acumulación del dominio de la función vectorial, ¿verdad? Entonces f es continua en A, pues en este caso existe una vecindad M de A tal que pues se cumpla el siguiente requisito, ¿vale? Entonces, es lo que nosotros observamos en este momento, ¿verdad? Que la intersección entre esta vecindad M y el dominio de la función vectorial, pues será A, ¿vale? Ese sería el único dominio, ¿verdad? Que va a tener, por así decirlo, esta función vectorial. Bien, entonces, si esta vecindad n, ¿verdad? F de A, es una vecindad cualquiera, ¿verdad? De la función específica en el punto de acumulación en A, podemos decir nosotros, ¿verdad? Que esta función, la cual tiene esa intersección, pues será igual a F de A, ¿verdad? Es lo que hemos observado cuando calculamos incluso, ¿verdad? En este ejemplo, el límite. Aquí el límite, ¿cuánto nos dio? 11, ¿verdad? Vamos a suponer que ese es f de A, ¿vale? Que sería 11, ¿verdad? Que también deberá de ser un subconjunto de ¿quién? De esta vecindad. Y además, si decimos que A es un punto de acumulación del dominio de f, entonces la definición 11 es equivalente a que la función f es continua en el punto A del dominio de la función vectorial. Si obviamente decimos que el límite para esa función vectorial cuando x aproxima a A, pues es igual a f de A. Entonces ven ustedes que el límite, ¿verdad? Existe, ¿verdad? Se cumple esto, ¿verdad? Si es que A, recuerden que es un punto de acumulación del dominio, pero si decimos que A pertenece al dominio de la función, pero no es un punto de acumulación de este dominio, ¿verdad? Podemos concluir, pues, lo siguiente, ¿verdad? Es lo que nosotros consideramos en este momento, ¿vale? Bien. Esto nos lleva, pues, a hablar con el teorema número 9 y, pues, decir, ¿sabes qué? Si nosotros tenemos funciones f y g que son continuas en A, podemos llevar a cabo estas operaciones, ¿verdad? Que también deberán de ser continuas en A. F y g, bueno, f entre g deberá de ser continua en A siempre que g de A sea distinta a 0, ¿verdad? Bien, incluso aquí observamos en este ejemplo, ¿verdad? Que llevamos a cabo, pues, una función, en ese caso, f de x más 3y, ¿verdad? Que prácticamente, si nosotros quisiéramos trabajar otra función g, ¿verdad? Podemos hacer estas operaciones. Bien, el ejemplo 19 nos dicen que si nosotros calculamos el límite de una constante c en ese punto de acumulación, sabemos que es c. Si calculamos el límite, ¿verdad? De una función proyección, pues esta será a késima. Entonces, la función constante y proyección son funciones continuas en cualquier punto de A. Y según el teorema número 9, las funciones polinomiales son continuas en todos los puntos en Rn. Y las funciones racionales son continuas en todos los puntos Rn, excepto en los puntos donde el denominador es 0. Es decir, en todos los puntos de su dominio. Bien, entonces aquí nos recuerdan nuevamente, ¿verdad? Cuando nuestro profesor o profesora de cálculo diferencial nos decía, ¿sabes qué? Los polinomios son funciones también continuas en todos los puntos en R. En aquel momento, en aquel curso era en R, pero aquí ya nos damos cuenta que los polinomios también pueden ser de varias variables. ¿Y cuál es la característica principal que tienen esos polinomios? Pues que tienen constantes y también funciones proyecciones, ¿vale? Y si sabemos que la constante es continua y la proyección también, en un punto de acumulación A, pues los polinomios en este momento de Rn también lo serán. Entonces, para las funciones racionales hay que tener cuidado solamente en el denominador. Recuerden que no puede ser 0, ¿vale? Entonces, nos confirman que en este caso esas funciones racionales pues deberán de ser continuas en todos los puntos de su dominio.
Además, por el teorema número 10, nos sugieren que si f es una función de Rn en R, que es continua en el punto A, y que G es una función de R en R, que es continua en f de A, entonces llevar a cabo en este momento la función compuesta, ¿verdad? G círculo F también deberá de ser continua en A. Recuerden que estas funciones son las que estamos estudiando en esta unidad, ¿verdad? Y esta función es la que estudiamos en cálculo diferencial. Entonces, vean, si yo quiero realizar una operación, o mejor dicho, una función compuesta con esos dos tipos de funciones, ¿verdad? Pues ambas también deberán de ser continuas en el punto de acumulación en A, ¿vale? Con esto consideramos el ejemplo 20, el cual se nos dice, demuestre que la función f definida por un seno de x por y es continua en todos los puntos en R2. Bien, sabemos nosotros que se trata de una función compuesta, ¿verdad? Aquí la observamos, que el seno, círculo, proyección 1, proyección 2, lo cual nosotros sabemos que este producto de la función proyección 1 con la función proyección 2, pues es una función polinomial. Y sabemos que las funciones polinomiales, a su momento lo definimos, que son continuas en todos los puntos en R2. Por lo tanto, recuerden ustedes que la función seno también es continua en todos los puntos de R. Recuerden que eso lo estudiamos en cálculo diferencial. Y según por el teorema que acabamos de analizar, que es el 10, sí, ¿verdad? F es continua en todos los puntos en R2, ¿vale? Sabemos que el seno, que es una función de R en R, es continua, obviamente en el conjunto de los números reales, y el producto, ¿verdad? De la función proyección 1 con la función proyección 2, pues es un polinomio y también es continua, ¿verdad? En R2. Entonces definimos prácticamente esta función, ¿verdad? Es continua en todo punto de R2. Y esta sería la noción básica, ¿verdad? Que nosotros tendríamos para hablar de la continuidad, que es la continuidad también en un punto, la cual vamos a generalizar a la noción de continuidad en un conjunto, vamos a llamarlo F, ¿vale? Bien, definición 12. Si una función es continua, si es continua en cada punto de su dominio, ¿verdad? Y bueno, aquí nos confirman directamente de que si yo tengo una función que es continua, ¿verdad? Pues deberá de serlo en cada punto de ese dominio. Es decir, si nos regresamos a la parte de nuestro territorio mexicano, en donde omitimos Baja California Norte y Sur, en cualquier estado, ¿verdad? Que no sea, repito, Baja California Norte y Sur, pues donde nosotros estemos, pues diríamos que es una función continua, ¿verdad? Y cada punto, ¿verdad? En donde nosotros nos localicemos, pues será un punto que le pertenece al dominio de esa función vectorial. Pero si alguien a lo mejor va al Golfo de México, ¿verdad? De paseo, ¿verdad? Bueno, ahí prácticamente el Golfo de México no lo estamos considerando como el dominio de nuestro territorio mexicano, entonces diríamos que ese punto pues ya no pertenece al dominio de esa función vectorial y definiríamos que ya no sería continua. Entonces, para definir que una función es continua, debe de serlo en cada punto de su dominio, ¿vale? Y para ello llegamos a la definición 13, lo cual nos dice que una función f es continua, ¿verdad? En ese conjunto f, que es un subconjunto del dominio de f. Si la función restringida f, ¿verdad? Que la función, ¿verdad? En ese caso, subíndice f, que es el conjunto, pues también es continua, ¿vale? Entonces aquí ya tenemos un conjunto, ¿verdad? Que pues prácticamente es un subconjunto de este dominio. ¿Vale? Entonces, ahí tenemos nosotros una función restringida, efectivamente. Recuerden que tenemos una función vectorial y si nosotros restringimos mediante un conjunto, en ese conjunto también debe de existir la misma función. Solamente repetimos que está restringida, ¿vale? Pero también deberá de ser continua. Bien, con esto podemos llegar a la siguiente parte, ¿verdad? Del ejemplo 21 y decir, bueno, que toda función racional, ¿verdad? Es continua en su dominio. Sin embargo, recuerden esa función racional que tenemos aquí, que es 1 entre la primera función proyección 1 al cuadrado más la función proyección número 2 al cuadrado, no es continua en este conjunto, ¿vale? Recuerden que hay que tener cuidado aquí en el denominador porque esta deberá de ser distinta a de 0. Entonces nos sugieren que si nosotros, ven ahí, este conjunto
es el que prácticamente nos comentaron en la definición 13, ¿verdad? Que ese conjunto, vamos a llamarlo F, se está centrando, ¿verdad? En 0, ¿verdad? En 0 con un radio 1, ¿vale? Lo cual nos sugiere que cualquier par ordenado tal que x cuadrada menos y cuadrada sea menor que 1, ¿vale? Bien, entonces, ya que en ese conjunto, ¿verdad? 0,1 no está en el dominio de la función vectorial. Recuerden que en ese momento lo definimos mediante este conjunto. Recuerden que este conjunto, pues es un subconjunto del dominio de esta función vectorial, ¿vale? Y a continuación nos sugieren, vamos a demostrar que las funciones reales, ¿verdad? De un vector poseen la propiedad del teorema de valor intermedio. Además, primero vamos a introducir la terminología que nos ayudará en esta tarea. Y aquí nos sugieren, ¿sabes qué? Si nosotros tenemos, ¿verdad? Un conjunto E, que es un subconjunto de F y a la vez un subconjunto de R a la N, podemos decir que este conjunto E es abierto relativo, ¿verdad? Que sería el primero que mencionamos. ¿A quién? Al siguiente, que sería F, si es que existe un conjunto abierto. Y luego tenemos aquí, vamos a llamarlo G, ¿verdad? En Rn, tal que si nosotros al conjunto E lo definimos que es igual a la intersección de dos conjuntos abiertos, ¿verdad? Como F y G, ¿verdad? Pues serán igual a este conjunto abierto relativo. Así que ese conjunto E abierto relativo al conjunto F, sí, solo sí, para cada valor o cada dato, valor que puede tomar X, pertenece a este conjunto abierto relativo. Y hay una vecindad también, como la que se nos comentó hace un momento, ¿verdad? Que es un conjunto, ¿verdad? El cual pues está centrando, ¿verdad? Con centro en X, pero con un radio R de X, tal que pues si nosotros observamos lo siguiente, ¿verdad? Este conjunto, ¿verdad? Con una función restringida, calculando la intersección con este conjunto abierto, pues también deberá de ser un subconjunto de mi conjunto abierto relativo, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo muy claro de esto. Es cuando nos dicen, ¿sabes qué? Yo tengo en R este conjunto. Vean ahí, ustedes ven un intervalo semiabierto por la derecha que va de 0 a 1 y nos dicen, a esto es lo que se considera como un abierto relativo, pues a este, ¿vale? Vean ustedes cómo tenemos algo grande, ¿verdad? Por ejemplo, de 0 a infinito, que será algo más pequeño, ¿verdad? De 0 hasta 1. Y esta característica, ¿verdad? Comparar de algo muy grande, que por ejemplo podemos decir de nuestro territorio mexicano, ¿verdad? Que pudiera ser de ese tipo, de 0 a infinito. Definir, ¿sabes qué? Pues yo quiero trabajar este intervalo de 0 a 1, que podemos mencionar que tal vez sería un estado, como por ejemplo Puebla, ¿verdad? Entonces, vean que este conjunto, que es más pequeño, pues es abierto relativo a uno más grande. Es decir, que ese conjunto, tal vez que solamente es un estado, que tal vez puede ser Puebla, es relativo pues a los 32 estados que tenemos nosotros. Bueno, recuerden que quitamos dos, ¿verdad? Dos estados sería a 30 estados, ¿vale? Ya que en este caso, este abierto relativo, que es de 0 a 1, ¿verdad? Abierto por la derecha, pues es igual a la intersección, ¿verdad? Una intersección entre este conjunto, ¿verdad? Y que es abierto con la intersección de este intervalo semiabierto por la derecha, ¿verdad? Entonces, esto conduce pues a este resultado. Bien, con esto podemos decir, bueno, que si un conjunto, ¿verdad? Que es abierto relativo, es un subconjunto de R a la N, se dice que es conexo, ¿vale? Si no existen dos conjuntos no vacíos disjuntos en A y B. Obviamente ambos son abiertos relativos, ¿a quién? Pues al conjunto E. Entonces podemos decir que el conjunto E pues es igual a la unión de los conjuntos, ¿verdad? A y B, que son no vacíos disjuntos. Y esto nos sugiere en este momento que si E, ¿verdad? Es abierto, entonces es conexo. Si no puede representarse como la unión de dos conjuntos ajenos, no vacíos, incluso abiertos, ¿vale? Y aquí tenemos un ejemplo. Vamos a analizar el ejemplo nuevamente para esta parte y nos dicen,
En un intervalo, sabemos que es un conjunto conexo en R, ¿vale? Y luego tenemos un círculo y tal vez un rectángulo, que son conjuntos conexos en R2, ¿verdad? Y también tenemos una vecindad, que es un conjunto conexo en Rn. Un conjunto de la siguiente forma, ¿verdad? De que X, ¿verdad? Tal que esta distancia de X sea mayor que 1, no es conexo a R, pero es conexo si es un conjunto en Rn para cuando n es mayor que 1, ¿vale? Entonces, ahí ustedes pueden confirmar, ¿verdad? Parte de ese concepto de que si nosotros trabajamos solamente en R, ¿verdad? Pues diríamos, ¿sabes qué? Pues es un conjunto conexo. Pero si nosotros decimos o mencionamos que tenemos un círculo o un rectángulo, estos deberán de ser conexos ¿en dónde? En R2, ¿vale? Y así podemos decir que una vecindad es un conjunto conexo en Rn. Pero si ustedes dicen, ¿sabes qué? Nosotros tenemos un conjunto de la siguiente forma y nos dicen, ¿sabes qué? No es conexo en R. ¿Por qué no es conexo en R? Bueno, porque X, aquí, así como la vemos, estos datos de X son vectores, ¿verdad? Y los vectores pueden ser de 2 componentes, de 3 componentes, de 4 componentes. Y aquí nos sugieren, ¿sabes qué? Esto es mayor que 1, ¿vale? Si a lo mejor hubiera sido igual a 1, pues diríamos, es conexo en R. Pero recuerden que R solamente podemos definir que está en un eje, ¿verdad? Tal vez podemos definir lo que sea X o Y, ¿verdad? Que pertenece a R. Pero aquí, al tratarse de vectores, pues nos dice, ¿sabes qué? Esto ya no es conexo, ¿vale? Pero sí es conexo, ¿verdad? En un conjunto R a la N. Repito, porque estamos trabajando ya vectores, ¿vale? Y aquí nos dice la regla, ¿verdad? Si n es mayor que 1, pues definimos que es conexo en Rn, ¿vale? Pudiera ser en R2, en R3, en R4, en R5. Bien, muy bien. Entonces, déjenme capturar rápidamente sus nombres de las personas que están conectadas el día de hoy. Recuerden que ya está liberada la tarea, se los platiqué desde hace una semana que este sábado, ¿verdad? Les iba a liberar la tarea de la unidad 3, ya está liberada. Verifiquen su plataforma si es que tenemos una evaluación en esta semana. Yo te voy a revisar yo si tenemos una evaluación. Si es mañana, bueno, entonces no nos veríamos en sesión, sería hasta el día siguiente. Bien, entonces denme unos segundos en lo que capturo sus datos. Bien. Muy bien, entonces, nada más como último paso, lean el teorema número 11, analícenlo, que es parte de la continuidad, ¿vale? Para que en la siguiente sesión, ¿verdad? Trabajemos ya con las funciones diferenciables. Muy bien. Entonces, continuamos en la siguiente sesión. Bien, que tengan una buena mañana, un buen día, un buen inicio de semana y los veo en la próxima sesión.